Cuando de Breaking Bad se trata, es muy complicado saber qué habría pasado si tal o cual cosa se desarrollaba de otra manera. Ciertamente es una de las series más impredecibles que he llegado a ver. Siempre que teorizaba con que podía pasar determinada cosa, casi nunca sucedía de esa manera. En este sentido, muchas veces los actos de los personajes están ligados a sus correspondientes consecuencias con hilos muy finos. Y uno de los hilos que me parece más interesante tiene que ver con la muerte de Gustavo. Y quiero que se entienda que este video no va a ser sobre teorías o hipótesis. La idea no es tratar de imaginar qué hubiese pasado si tal o cual cosa se desarrollaba diferente. En este video vamos a trazar un hilo conductor que va a atravesar muchos capítulos, con muchos sucesos de por medio. El objetivo es entender cómo un acto que parece irrelevante se conecta con uno de los momentos más importantes de la serie, a través de cosas que efectivamente pasaron como consecuencia de distintas decisiones. En este caso vamos a hablar de cierta piedra que movieron los padres de Jesse, que es bastante irrelevante por sí sola, pero que al final terminó por activar un dominó gigantesco, un famoso efecto mariposa, como se conoce. Repito, no es un video en el que vamos a desarrollar una teoría, sino que vamos a hacer un análisis de hechos. Y voy a necesitar que presten mucha atención porque la información va a ser mucha, son cosas que atraviesan varios episodios y que voy a tratar de ordenar y narrar de la mejor manera posible para que realmente se entienda esto como un análisis y no como una formulación de hipótesis. Todo el razonamiento va a estar dividido en 3 partes y a su vez vamos a ir realizando un esquema para mostrar el modo en que los acontecimientos se van enlazando. Empezamos por el principio y lo que a mí me parece el inicio de todo este gigantesco dominó. En determinado momento los padres de Jesse expulsan a este de la casa de su tía. Como consecuencia de esta expulsión se ve empujado a buscar un nuevo hogar. Así es que llega a los apartamentos del padre de Jane y en consecuencia a Jane. En esta etapa ya había pasado todo lo de Tuco, los protagonistas estaban sin plata e iban a seguir cocinando. Y es importante destacar que las operaciones criminales de ambos no ven alterado su rumbo a causa de la expulsión de Jesse de su hogar. En el episodio 5 de la segunda temporada, Walter y Jesse discuten el hecho de que con la muerte de Tuco ya no tienen cómo mover su producto y que ni en pedo vuelven a contactar con un pez gordo. A su vez, Jesse no puede salir a vender por su cuenta porque ahora está fichado por la DEA. De esta manera, la única opción que tienen es formar su propia organización, tras lo cual Jesse contacta a sus amigos. Por esto planteo que esta situación es independiente de la mudanza de Jesse, es decir, el hecho de que se plantee esta logística no tiene que ver con que él ya no viva en lo de su tía. Aún así, el hecho de que lo hayan corrido de la casa de su tía es muy importante y ya vamos a ver por qué. Así los muchachos habrían salido a vender su producto por medio de esta dinámica y otro hecho de gran relevancia habría sucedido de igual manera, la muerte de Combo. Dicha muerte devasta a Jesse y es un poco ilógico pensar que no le habría devastado de la misma forma donde sea que estuviera viviendo. Pero lo fundamental acá no es tanto que hayan matado a Combo per se, lo cual no se relaciona con la expulsión de Jesse de su casa, sino que para cuando el hecho sucedió él tenía un vínculo con Jane, a la cual no habría conocido si no se hubiera visto empujado a buscar un nuevo hogar. Estando juntos en su apartamento, Jesse la invita a irse porque quiere drogarse sin que ella esté presente, para no arruinar su etapa de rehabilitación. Jesse necesita esa dosis en ese preciso momento por la situación que atraviesa como consecuencia de la muerte de su amigo. La mujer casi sale por la puerta, pero decide quedarse. Esta es una de esas pequeñas decisiones que cambian el destino de casi todos los personajes por completo. Recordemos, Combo habría muerto de todas formas, porque los muchachos iban a llevar esa operación en cualquier caso, y Jesse también habría fumado cristal esa misma noche para aliviar el dolor de la muerte de su amigo. El tema es que uno de los detonantes de todo lo que pasa después está estrechamente relacionado con Jane, o mejor dicho, del vínculo de Jesse con ella. Por eso es tan importante el hecho de que sus padres lo hayan echado de su casa, sin lo cual él no la habría conocido. Esa noche ella recae y poco después también introduce a Jesse en la heroína. Luego sucede todo eso que ya sabemos. El padre se entera, la manda a internarse y entonces idea todo el plan de extorsionar a Walter para obtener el dinero que le corresponde a Jesse por la venta de metanfetamina a Gustavo. Luego Jane muere. Esta es una de las peores experiencias en la vida de Jesse, algo que lo destruye por completo y tras lo cual Walter decide enviarlo a rehabilitación.
Una rehabilitación no solo en relación a las drogas, sino también para subsanar ese pozo anímico por el cual en parte Walter se siente responsable al haber tenido la oportunidad de salvarla y no haberlo hecho. Claramente no la salvó porque es algo que pudo haber supuesto la ruina de ambos, pero a cambio propició una serie de situaciones bastante jodidas, siendo la más grave de ellas el accidente de aviones, una consecuencia indirecta de la muerte de la joven. Si vieron la serie ya saben a qué me refiero, así que no voy a detenerme en este punto. Empecemos así a armar un esquema. A Jesse lo expulsan de su casa. Como consecuencia de esto, conoce a Shane. Luego, tras la muerte de Combo, que es independiente de esto igualmente, ellos empiezan a consumir juntos. Luego, Shane muere y Jesse va a rehabilitación. Ahora seguimos con la segunda parte. Luego de todo lo sucedido nos encontramos en una posición en la que Walter está fuera del negocio de la metanfetamina y se niega a volver a entrar a pesar de una tentadora oferta de Gus, mientras que Jesse, una vez termina su internación, tiene el deseo de empezar otra vez. Una vez dado de alta y con la posibilidad de retomar el control de su vida, tenemos ese momento en el que Jesse le cuenta a Walter que asume su papel, que entiende las consecuencias negativas de sus acciones y que en definitiva acepta ser el tipo malo, acepta ser quien es. You either run from things or you face them, Mr. White. What exactly does that mean? I learned it in rehab. It's all about accepting who you really are. I accept who I am. And who are you? I'm the bad guy. En resumen, se ve movido a seguir haciendo metanfetamina porque al fin y al cabo entiende que él es así. De esta manera Jesse se va al desierto y cocinan por su cuenta. Acá hay un punto flaco en todo este razonamiento lógico, y es que ustedes podrían decirme que el hecho de que Jesse se haya ido a cocinar metanfetamina solo al desierto no tiene nada que ver con la terapia y la rehabilitación producto de lo que pasó con Shane. De cualquier manera, si tuviéramos que descartar este punto, no importa demasiado porque al final hay otra consecuencia de la rehabilitación de Jesse que se involucra igualmente con la muerte de Gustavo, así que seguimos. Una dosis de este cristal va a caer en manos de una mujer que trabaja en una gasolinera, mientras el resto es comprado por Gustavo con el único fin de que Walter y todo su ego decidieran aceptar el trabajo en el laboratorio. Así Walter comienza a cocinar con Gale, en un vínculo laboral bastante bueno que se aprecia estable y que no parece que fuese a generar problemas. Todo se complica cuando aquella dosis de cristal que Jesse dejó en la gasolinera cae en manos de la policía y en consecuencia en manos de Hank. Siguiendo esta pista da con el dato de que quien poseía esa droga andaba en una casa rodante, es decir, un perfecto laboratorio móvil. Luego, arrastrando en la casa rodante, termina llegando a la madre de Combo, que era la dueña anterior, y a través de ella llega a Jesse. Hank se pone a vigilarlo y pim pum pam llegamos a uno de los momentos más tensos e icónicos de la serie. Él y Walter acorralados en la casa rodante por Hank. A Walter se le ocurre la brillante idea de hacer creer a Hank que Marie tuvo un accidente. Cuando supiera que era mentira, claramente iba a responsabilizar por la misma Jesse, ya que no sabía que su cuñado estaba en la casa rodante. Consiguen destruir el vehículo, pero luego Hank propina esa paliza a Jesse que iba a terminar siendo otro hecho clave en todo esto. ¿Por qué? Porque Walter tiene que buscar la manera de ayudar a su cuñado por su familia. Así, con el fin de que aquel no vea su vida arruinada por lo que acaba de hacer, ofrece a Jesse un lugar en el laboratorio, algo que lo haría ganar millones a cambio de que retire la denuncia contra su cuñado. Así, Gale tiene que ceder su puesto para dejar entrar a Jesse, y este es el primer atisbo de inestabilidad en el vínculo laboral de estas personas. Continuemos entonces con el esquema. Jesse, tras un periodo catártico de limpieza y terapia, acepta ser quien es y vivir esa clase de vida, por lo que se va a cocinar al desierto. Deja una dosis en la gasolinera que termina en manos de la policía. Así Hank termina dando con la casa rodante y acorralándolos a él y a Walter. Este último hace todo lo de la llamada sobre la esposa de su cuñado y en consecuencia de esto Jesse recibe la paliza. Walt se ve forzado a meter a Jesse en el laboratorio para que retire la denuncia, a pesar de que eso implique sacar a alguien como Gale, hombre de confianza de Gustavo, lo cual empieza a generar cierta tensión en la relación con él mismo. Con toda la cosa, mientras están trabajando juntos, Jesse empieza a robar pequeños excedentes de metanfetamina que reparte entre Skinny y Badger para vender por su cuenta.
Así tratan de aprovechar las reuniones de narcóticos anónimos a las que él nunca hubiese asistido de no ser por el proceso de rehabilitación que estuvo atravesando, el cual no habría existido sin la muerte de Jane, la cual no habría sucedido si aquella noche, en vez de volver a consumir, hubiese salido por esa puerta del apartamento habitado por el inquilino drogadicto, que no estaría allí si sus padres no lo hubieran echado de su casa. Acá se solventa el punto flaco de todo este razonamiento que comentaba anteriormente. Supongamos que Jesse se hubiera ido a cocinar al desierto y dejado esa pista en la gasolinera de todas formas. Por ende, todo lo que pasa con Hank no es consecuencia de todo lo que sucedió antes, sino que sucede por razones independientes a todo esto. En cualquier caso, lo que sí hizo la etapa de rehabilitación es que Jesse habituara a las reuniones de terapia grupal, donde conoce a otro personaje clave que ofrece una segunda vía a este esquema. Hablamos de Andrea, a quien se acerca con el fin de conseguir venderle, pero con la que igualmente termina por establecer un vínculo. Una de esas grandes casualidades de la vida hace que Andrea sea la hermana del asesino de su amigo Combo, un niño llamado Tomás. Descubre que al mando de este están dos traficantes que encima venden su producto, es decir, que trabajan para Fring. Jesse trata de eliminarlos para vengar la muerte de su amigo y también porque es algo que lo toca de manera cercana. No solo porque usaron al hermano de quien ahora es su pareja, sino que sabemos el tipo de respeto y piedad que siente Jesse por los niños, de modo que esto para él es todo bastante delicado. Antes de llevar a cabo su plan de envenenar a los tipos con ricina, es sorprendido por Mike y llevado ante su jefe, con el fin de que desista de su plan. Sabemos que luego los traficantes asesinan a Tomás y que Jesse va a enfrentarse a ellos, ante lo cual Walter llega y soluciona todo en una escena bastante choqueante. Tras esto, Jesse tiene que esconderse, y es que este acto tan desmedido enoja enormemente a Gus, por lo que la inestabilidad del vínculo se hace patente. Es en este momento donde se manifiesta el deseo de matar a Walter, teniendo en cuenta que su comportamiento es muy peligroso y errático, buscando así que Gale vuelva a tomar el control del laboratorio. Por lo tanto, la carta que debe jugar Walter es deshacerse de este otro químico a modo de volverse imprescindible para que el imperio de Gustavo se mantenga en pie. De puro pedo les sale bien. Cuando van a matar a Walter, Jesse acaba con la vida de Gale, y en este punto el vínculo entre todos ellos está muy tenso. Todos saben lo que va a pasar. Tarde o temprano, Fring va a eliminar a Walter. De esta manera levanta una barrera entre este y Jesse, a quien considera una persona valiosa a pesar de todas las cosas, por la lealtad que es capaz de demostrar y porque sabe cocinar la metanfetamina casi tan bien como Heisenberg, aunque jamás trabajaría para Gustavo si este decide matarlo. Sin embargo, el poder de manipulación de Walter es lo suficientemente grande como para hacerle entender a Jesse que tiene que estar de su lado y no del lado de Gus, idea para la cual fue muy importante todo el tema del envenenamiento a Brock. Así, en una cuarta temporada marcada por esa tensión constante de Walter buscando el modo de mantener a Jesse de su lado con el fin de no ser eliminado por Fring, termina con la muerte del narco chileno, y voy a abstenerme de hacer cualquier chiste, provocada por Walter, con la inestimable ayuda de Don Héctor, de quien podríamos hacer un video muy parecido a este. Finalicemos entonces el esquema. Jesse está dentro del laboratorio tras un primer punto de tensión en el triángulo laboral Fring-White-Pinkman. Empieza a robar excedentes de producto para venderlo, lo cual lo lleva a conocer a Andrea y a darnos una segunda línea en este análisis. Gracias a Andrea descubre lo de los asesinos de Combo. Luego Walter los mata y llegamos al punto donde la tensión del triángulo laboral se va al carajo. Para salvar a Walter, Jesse mata a Gale, lo cual no hace más que seguir complicando el vínculo a pesar de que ahora Walter tiene un poco más de tiempo. Después existe un juego de influencia sobre Jesse que termina del lado de Walter, quien finalmente mata a Gustavo. Desglosando toda esta cadena de hechos de manera invertida para que podamos verlo más claro, tenemos la situación de que Walter mata a Gustavo. Esto se debe a la tensión que existe entre ambos, provocada en su mayor medida por el momento en que Walter atropella a los dos narcos de Fring. Esto para salvar a Jesse, quien se iba a enfrentar a ellos y de quienes no habría sabido nada de no ser por Andrea. Andrea, a la cual conoció vendiendo metanfetamina robada del laboratorio al que jamás hubiese tenido acceso de no ser porque Walt tuvo que darle entrada para salvar a su cuñado, el cual le dio una paliza después de todo lo acontecido con la Casa Rodante. Casa Rodante a la cual llega como consecuencia de la droga que Jesse deja a la mujer de la gasolinera,
Todo esto no se hubiese dado de la misma manera si Jesse no se hubiera decidido a irse a cocinar solo al desierto luego de que Walter decidiera dejar el negocio para encaminar su vida. A su vez, esta conducta de Jesse de comportarse independientemente como el tipo malo no hubiese tenido lugar sin todo lo que pasó. La muerte de Shane, la gran culpa que sintió al respecto, no solo por eso, sino por todo lo que pasó con el padre de la muchacha y el accidente de los aviones. Situaciones que no hubiesen existido si aquella noche la joven hubiese abierto la puerta para irse a su casa y no recaer, alejándose de aquel que necesitaba consumir cristal en ese preciso momento para paliar todo lo que estaba sintiendo como consecuencia de la muerte de Combo, asesinado por los hombres de Gus. La razón de la muerte de Combo es independiente a estos hechos, pero es de gran relevancia no solo porque es el detonante de la recaída de Shane en las drogas, sino que también termina desembocando en que la tensión más adelante con Gustavo se incrementara. Por lo demás, el vínculo entre ellos fue posible gracias a que se conocieron como consecuencia de que Jesse necesitaba un nuevo hogar, porque sus padres le habían quitado la casa de su tía. Así es que llegamos al punto de partida, la expulsión de Jesse de la que hasta entonces había sido su casa. La segunda línea de razonamiento que elimina el punto flaco que ya habíamos comentado anteriormente y que por ende se saltea toda esta secuencia de acontecimientos como relacionados con la expulsión de Jesse de su casa, va directo al hecho de que sin la muerte de Shane y por ende sin su periodo de rehabilitación, jamás hubiese frecuentado las sesiones de terapia grupal, las cuales le parecieron un buen lugar para vender el cristal robado debido a que conocía el tipo de gente que había allí. En resumen, sin la muerte de Shane no habría Andrea, y a partir de Andrea es que se da la seguidilla que ya vimos hacia el final y hacia el desenlace de lo que es la muerte de Gustavo. Sin la expulsión de Jesse de lo de su tía, no habría Shane. Sin Shane igual habría muerte de Combo, pero no habría muerte de Shane, por lo que el resto de acontecimientos hubiese sido de otra forma. Acá lo que me parece interesante pensar es que los padres de Jesse tuvieron una injerencia indirecta, pero bastante llamativa, en la muerte de lo que fue Gustavo Fring, el narcotraficante más importante del suroeste estadounidense. Esto muestra en parte cómo los sucesos de esta serie están hilados de manera muy fina. No porque todo esté planeado con una antelación casi imposible, sino porque la serie está muy bien escrita, simplemente. Es orgánica, es coherente, y los hechos se terminan relacionando fruto de la sobriedad del guión. Está muy bien pensado, y las cosas suceden de manera no forzada. Nada está agarrado de los pelos, y con un poco de análisis es posible notar cómo, a la larga, todo se conecta.